Bueno, Padre Santo, gracias por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias porque en medio de estos estudios, Señor, hemos sido edificados el día de hoy. Y continuando con la serie de historia que hemos estado viendo, le agradecemos, Señor, por los personajes y también por la luz y las sombras, Señor, de cada uno de ellos, donde hemos sido beneficiados, donde hemos sido, Señor, bendecidos también. Y vemos el ejemplo de estos hombres que han marcado una era, que han marcado la historia de la iglesia cristiana. Gracias, Señor, por este espacio que usted nos da de poder estudiarlo y seguir, Señor, perfeccionándonos en toda buena obra. Pido, Señor, que usted siga guiando todas las cosas en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, quedamos la semana pasada con la predicación del doctor o pastor, ¿cierto? Dwight Moody, ¿cierto? En ese hecho tan peculiar donde puntualmente estuvo dime que te diré, ¿cierto? Con Charles Spurgeon y sobre todo con el uso del tabaco que él mantenía, ¿no? Fue bastante, bueno, había hermanos que se acercaron a mí que quedaron bastante como, le llamaba la atención el hecho sobre Spurgeon, pero gradualmente después Spurgeon, después de usarlo de forma pública, el uso del tabaco pasó a un uso más personal y finalmente ya después, algunos dicen que dejó efectivamente de fumar. Era algo muy propio de la época, muy normal, tal vez incluso que le daba un toque de... de la alta sociedad, ¿cierto? Como un poco de, tal vez de ser aristocrático, ¿cierto? Pero en realidad era algo muy normal en esa época. Y Moody, ¿cierto? No dudó en ningún momento en decirle, deja el cigarro. Y Spurgeon respondió, ya, pero deja el tenedor, ¿cierto? Como, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Algunos tienen... Pero vemos que cada uno de los hombres, ¿cierto? Tienen luz y sombra. De estos protagonistas, ¿cierto? Son simplemente seres humanos que tienen luces, tienen virtudes y pueden ser ejemplos, pero también en otras esferas vemos que efectivamente no son ejemplos, ¿cierto? Y así que no siga el ejemplo de Spurgeon en el tabaco, hermano, ¿cierto? Porque hace daño. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, hermano, va a ser bastante técnico y va a ser un poco duro en el aspecto técnico, teológico tal vez, pero vamos a ver puntualmente qué es lo que ocurrió con Spurgeon en el contexto de su época. Vamos a ver, se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Amén. Dice como título, ¿cierto? El evangelicalismo moderno. Ese es el título que lleva la presentación. Y quiero darle más o menos un contexto. Es un movimiento, sencillamente como cualquier otro, dentro del protestantismo, ya a finales, hermanos, del siglo XIX, que enfatiza la autoridad de la Biblia, la centralidad de la cruz, la necesidad de la conversión personal y el activismo evangélico y social. Esto es una especie de movimiento, no es una rama, otra rama del protestantismo histórico, ¿cierto? Esto es simplemente un movimiento. Y adicionalmente esto tiene una teología bastante diversa, influenciada por el pietismo, que ya un tiempo atrás lo vimos, ¿cierto? Acá, que esto nació en Alemania, justamente en el movimiento luterano, el pietismo, y el revivalismo, ¿cierto? Que tiene que ver con estos movimientos que ya iban a empezar a surgir con el movimiento, con el segundo gran despertar o el segundo avivamiento vivido en Estados Unidos, que dio cabida a estos hombres que avivaban el fuego, ¿cierto? Estos hombres que se les llamaba avivavistas, ¿cierto? Que surgían en esta época, que se le daba el nombre de evangelistas, se le daba el nombre de donde hacían estas campañas gigantes, ¿cierto? Donde había mucha gente, donde había sanidades, manifestaciones extrañas, ¿cierto? Y ciertas cosas peculiares en esos movimientos. Y este liberalismo teológico surgió en dos trincheras en realidad. Por un lado tenemos el liberalismo teológico y por otro lado el fundamentalismo. ¿Se recuerdan que lo vimos hace bastante tiempo atrás? Diría yo hace
hace un año prácticamente atrás, en el invierno lo vimos. El liberalismo teológico y el fundamentalismo. Bueno, y esto cobró fuerza, hermano, gracias al avivamiento de los siglos XIX y XX, donde pasó el evangelicalismo moderno a tomar otros conceptos más de otros aditivos que después se le identifica como el evangelicalismo postmoderno, que es lo que hoy prácticamente vemos hoy día, ¿cierto? Iglesias llenas, megas iglesias, ¿cierto? Con mensajes bastante rebuscados y motivacionales, ¿cierto? Y que lo podemos, y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido ya una experiencia en ello. Simplificó o acotó, ¿cierto?, doctrinalmente la herencia del protestantismo histórico. ¿Se recuerdan los primeros protestantes? O sea, estamos hablando de las primeras confesiones de fe, estamos hablando del Heidelberg, ¿se recuerdan? Estamos hablando de los cánones de Dort. Hermano, mínimo 30 capítulos, o sea, 30 capítulos o 30 artículos, como mínimo. ¿Para qué hablar, hermano, de la institución de Calvino, con su teología sistemática? ¿Para qué hablar de los Westminster, con 32 capítulos? Savoy, con 32 capítulos. Y la Confesión de Fe Nuestra, 1689, con 32 capítulos. Y así ocurrió que a partir de ese momento, a partir de los avivamientos, las confesiones de fe, que eran muy extensas, pasaron a ser más acotadas, más reducidas, más cortas, hasta simplemente ser 4 puntos. Y con eso damos por sentado que estamos en la ortodoxia. ¿Se dan cuenta de lo peligroso? Entonces, esto es lo que ocurrió en el evangelicalismo moderno. Hay luces y sombras, hay puntos positivos y puntos negativos, pero efectivamente es un movimiento y que esto surgió a causa del contexto de esa época. Hubieron impulsos, hermanos, como vemos nosotros en pantalla, estos impulsos o impulsadores, ¿cierto? Lo que llevaron hoy en día a lo que nosotros conocemos el término de evangélico. Yo sé que el concepto evangélico, hermano, en cada país es distinto. En Chile es un término que dentro de eso estamos nosotros, somos evangélicos nosotros, dentro de aquí de nuestro país. Pero en otros países, ser evangélico es una cosa. Por ejemplo, en Inglaterra, ser evangélico es una cosa y ser protestante es otra. ¿Se dan cuenta? Son dos conceptos totalmente diferentes. Bueno, el término evangélico tiene raíces en la Reforma Protestante, en Lutero y Calvino, pero el evangelicalismo moderno, hermano, surge como una identidad distinta, muy distinta a lo que surgió en el protestantismo histórico. El primer impulso lo vemos en este caso con los avivamientos y las misiones. Primero, en este caso, el avivamiento wesleyano o el pietista, ¿cierto? Que eso lo conocemos como el primer gran despertar. Jonathan Edwards, Estados Unidos, Inglaterra, los hermanos Wesley, con George Whitefield, donde dieron más espiritualidad, ¿cierto?, a lo que la frialdad solemne, ¿cierto?, y la liturgia de ese entonces estaba permeando todas las iglesias y sin la necesidad de evangelizar. Entonces, eso fue el primer impulso al evangelicalismo moderno. ¿Para qué hablar de William Carey? ¿Se recuerdan que lo vimos tiempo atrás sobre las misiones de la India? Este bautista reformado, ¿cierto? Salió de la elocuente Londres y llegó finalmente en este caso, a la India, y él impulsó esa necesidad de las iglesias protestantes históricas de evangelizar, de salir de su zona de confort e ir a evangelizar, ¿cierto? El segundo impulso lo podemos encontrar o podemos definirlo como la respuesta al liberalismo teológico. Y eso surgió ya en el siglo XX, ¿cierto? Que fue simplemente una respuesta a lo que la teología liberal estaba cuestionando la autoridad de la Biblia y el concepto de los milagros, diciendo, aterrizando, ¿cierto?, bien un modelo más pragmático, más, como el hermano dijo, un ateísmo más práctico, un ateísmo más individual y personal, ¿cierto? Pero eso es lo que ocurrió también como el segundo impulso. Algunos cristianos reaccionaron para frenar el liberalismo teológico con el fundamentalismo. El fundamentalismo de la primera hora estaba ahí justamente Moody, e incluso Charles Spurgeon también era considerado fundamentalista, pero no declarado fundamentalista
público. Spurgeon nunca dijo, yo soy fundamentalista, no, pero era una figura que representaba el movimiento conservador protestante, ¿se dan cuenta? Pero era, depende del contexto social, sobre todo histórico, ¿cierto?, de la época. Es como el sí y el no, el apruebo o el rechazo, es lo mismo, ¿cierto? Se hacen simplemente, se polariza muchas veces las trincheras. Bueno, y ahí en el siglo XX, ¿cierto?, ya aparecen personajes como Bill Braham, promoviendo, ya sería como el promotor público, ¿cierto?, del evangelicalismo moderno, y él busca mantenerse fiel a la Biblia, pero sin aislarse del mundo, ¿cierto?, como un pie un poco en la actualidad o en la cultura y un pie en el Evangelio, ¿cierto? Y eso ocurrió finalmente con la expansión global en el siglo XX y XXI, lo que ya hoy en día conocemos, ¿cierto? Ya Bill Braham murió en el 2018, hubieron movimientos como la Alianza Evangélica Mundial, que también, y Lausana en 1974, y el crecimiento exponencial del movimiento carismático en América Latina, África y Asia, ¿cierto? Y ahí podemos nosotros identificar que eso sería llamado el evangelicalismo postmoderno. Bueno, ahí en la presentación está Braham, está Moody, está Carey y finalmente, ¿el que está acá? Wesley. Muy bien. Ya quería que lo dijeran los hermanos, pero sí. John Wesley, ¿cierto? Y de hecho están en orden. Justamente lo que acabamos de decir, de izquierda a derecha. Pero ¿qué ocurrió? Y esto es más o menos dándole el contexto, hermano, de lo que ocurrió en el contexto de Spurgeon. Tenemos ciertas críticas como calvinistas al evangelicalismo moderno de ese entonces, donde Spurgeon lo vivió en carne propia. O sea, él estaba por un pie, o en sus espaldas estaba con la herencia reformada, ¿cierto? La herencia bautista reformada, de Kitch, de Gill, ¿cierto? Carey, de Fuller, ¿cierto? Y él era el representante puntualmente de esa historicidad del movimiento reformado. Y él estaba viendo que algo estaba cambiando a su alrededor. Y estos cambios justamente tienen que ver con lo que nosotros criticamos justamente con el evangelicalismo moderno. El evangelicalismo moderno a veces, hermano, minimiza la teología reformada y la enseñanza puntualmente profunda. Su enfoque es totalmente más ligero y más accesible. Los reformados han enfatizado la teología, una teología sólida y bien estructurada, y una predicación expositiva con ese fin, de alimentar a las personas con la palabra del Señor, sencillamente. Pero el evangelicalismo moderno baja mucho los estándares doctrinales para que sea más accesible a la gente y más tragable, para decirlo de una manera. Un segundo problema que vemos dentro de los muchos del evangelicalismo moderno es que muchas iglesias modernas se enfocan más en la emoción, la experiencia, la motivación personal que la enseñanza bíblica y profunda. Promueve mensajes simplicistas, como frases como, por ejemplo, Dios tiene un plan para ti. Yo creo que en varias veces hemos escuchado esto en bastantes iglesias, ¿cierto? Eso es efectos justamente del evangelicalismo moderno. Y esto es, Dios tiene un plan para ti, sin explicar la doctrina de la providencia de Dios y la soberanía de Dios, sabiendo que efectivamente Dios tiene un plan para todos nosotros, pero quedándonos y enfocando siempre al hombre en el centro. Ahí sí. Evita el lenguaje doctrinal, omitiendo términos como la elección, justificación, santificación, y una de las más importantes, la que Spurgeon fue puntualmente defensor, que es la expiación sustitutiva. Esto, hermano, tal vez ustedes no se dan cuenta, pero de hecho el día de hoy, pastor, ayúdeme, ¿cuál es el himno que cantamos en la mañana? Ay, ¿cuál será? Firme adelante. Sóplenme. 14. Monte Calvario. En el Monte Calvario ustedes se han dado cuenta, hermano, esto es algo tal vez como práctico. Nosotros cantamos justamente la expiación sustitutiva. Y de hecho esto está en el 1, 2, 3, 4, 5, en el párrafo 5.
vamos a decir, solo lo voy a leer. En la cruz donde su sangre Jesús derramó hermosura, ¿cierto? Contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Eso es la expiación sustitutiva, hermano. Es doctrina pura, lo que hace que nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Pero es doctrina pura. Y eso efectivamente estaba siendo también permeado por el movimiento del evangelicalismo moderno. ¿Qué otro problema tenemos? Muchos evangélicos modernos enfatizan demasiado la decisión humana y el libre albedrío, que eso ya prácticamente está de moda, ¿cierto? En lugar de la soberanía de Dios y en la salvación. Otro problema es que en las iglesias evangélicas se predica un evangelio basado en el decisionismo, ¿sí? Donde la persona elige seguir a Cristo sin énfasis en la obra de Dios en su corazón, ¿cierto? Sin saber su condición de quién es Dios y quién es el hombre. Si usan frases como Dios te está esperando, solo tienes que aceptarlo, lo cual puede dar la impresión de que Dios es pasivo y depende de la voluntad humana. ¿Me puede traer el cargador, hermano? ¿La mochila? Se han popularizado llamados al altar, oraciones de decisión, ¿cierto? Eso tiene que ver con el segundo gran despertar. ¿Se recuerdan que lo vimos con Charles Finney? Este hombre que manipulaba las emociones de las personas, que prácticamente quedaban llorando en el altar, que hoy en día se mantiene esa práctica, ¿cierto?, en muchas iglesias, pero es justamente porque en el segundo gran despertar, gracias hermano, se tomó esa práctica del decisionismo, ¿sí?, donde la persona tiene que elegir a Dios, pero tiene que hacerlo de una forma pública, de una forma, permiso hermano, ¿puedo conectarlo? De una forma pública y en muchas ocasiones haciendo una oración o repitiendo una oración. El cuarto problema que tiene también el evangelicalismo moderno se basa más en estrategias humanas, en estrategias más emocionales, entretenimiento, en lugar de la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo, lo que justamente el pastor hablaba en la predicación del día de hoy, ¿cierto? La predicación del Evangelio en vez de activismo social. Uso de métodos emocionales para conseguir conversiones rápidas, música ambiental, historias conmovedoras, ¿cierto? Los testimonios, los famosos testimonios, ¿cierto? Y la presión social, que eso es lo que finalmente nos heredó a nosotros, ¿cierto? Heredó al movimiento evangélico alrededor. Enfocarse más en llenar iglesias y el número de conversiones que en el hacer discípulos verdaderos. El número es muy, pero muy importante, ¿cierto? Pero independiente de la calidad del número, sino que sea número simplemente. Estadísticas simplemente de personas que asistan a la iglesia, eso se supone que son los convertidos, y vemos que efectivamente no es así, sino que existe la calidad en la conversión. La conversión nos va a decir si realmente somos cristianos o no cristianos. El evangelio del éxito y la felicidad, ¿cierto?, tan muy común hoy en día, donde sencillamente está el hombre en el centro y Cristo no está en el centro. El evangelicalismo moderno ha diluido la importancia de la iglesia local y la adoración reverente, reemplazándola por un cristianismo individualista y entretenido. Muchas iglesias evangélicas han convertido el culto en un espectáculo de luces, humo, bandas de música, estilo de concierto. La predicación es reemplazada por charlas motivacionales y contenido relevante. La membresía de la iglesia es vista como opcional, promoviendo un cristianismo individual y ligero. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que heredamos puntualmente del evangelicalismo moderno. El evangelicalismo moderno se preocupa demasiado de ser atractivo y relevante, ¿cierto? Como una especie de llame ya, ¿cierto? Como una oferta, una liquidación, ¿no? A costa, ¿cierto?, de comprometer la verdad. Muchas iglesias modifican su mensaje para atraer a la sociedad moderna, evitando temas ofensivos como el pecado, evitando el juicio y evitando el concepto de la ira de Dios. Hoy en día prácticamente la ira de Dios no se predica en ningún lado, hermano. Decir la ira de Dios es algo, oye, pero usted hablando algo como bien retrógrado. Entonces, y eso es algo que está justamente en la Biblia. Se busca el crecimiento numérico más que el crecimiento espiritual genuino, una conversión real. Y eso es algo
preocupante, hermanos. Un viejo conocido, ¿cierto? Hablando justamente de Spurgeon. Dios no está en el cielo con las manos atadas esperando que alguien decida aceptarlo. Él es el Dios soberano que llama eficazmente a sus escogidos o a sus elegidos, ¿cierto? Él, ¿cierto? Se lo presenta el R.C. Sproul, ¿cierto? Puse entre paréntesis PB porque siempre me gusta como polemizar porque él es presbiteriano, ¿cierto? Pero justamente quería mostrarle que hay una unidad reformada en este tipo de cosas, ¿cierto? También les traje a Ken, conocido también, ¿cierto? ¿Lo conocen? No es el caballero pesado del almacén de la esquina. Él es Martin Lloyd Jones y dijo, la adoración en la iglesia no es un evento de entretenimiento, sino un encuentro solemne con el Dios vivo. La adoración, hermanos, es súper, súper importante. Por lo tanto, no podemos caer en lo que el evangelicalismo moderno cayó. Es súper importante. Bueno, recordemos de quién estamos hablando, hermano. El señor Pastor Charles Spurgeon y el tercer gran despertar. Spurgeon, hermano, fue algo, yo creo que él ni siquiera, yo creo que pensó en esta, haber vivido esto, hermano, pero él vivió un tercer gran despertar. Él vivió, fue testigo y protagonista justamente en Inglaterra con el tercer gran despertar. Spurgeon, el tercer gran despertar fue un movimiento de avivamiento cristiano que impactó especialmente en los Estados Unidos y partes de Europa, caracterizándose por la oración y la renovación espiritual, el crecimiento de número de conversos reales y actividad evangelística, y una expansión del movimiento misionero en el siglo XIX, ¿cierto? Como una obra. Todo esto fue gracias al impulso, ¿cierto?, de todos los misioneros, ¿cierto? De entre ellos está William Carey, pero esto también generó en la época de Spurgeon, generó un despertar también. Spurgeon, como uno de los predicadores bautistas más influyentes de su tiempo, observó con interés este movimiento y tuvo opiniones positivas al tercer gran despertar que estaba él observando con sus propios ojos, pero también críticas respecto al movimiento. Y veamos cuáles son. Primero, la necesidad de un movimiento genuino basado en la verdad bíblica y no solo en la emoción. La centralidad de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Su crítica a los avivamientos manipulados que se basan en técnicas humanas en lugar de una obra auténtica de Dios. Spurgeon dijo en un sermón en 1866, dijo, un avivamiento no brota de la predicación de la palabra de Dios y de la oración ferviente, un avivamiento que no brota de la predicación de la palabra de Dios y de la oración ferviente no es un verdadero avivamiento. O sea, eso da señales de que él efectivamente sí creía en los avivamientos, pero un avivamiento genuino, con ciertas características, identidad, como es la palabra fiel del Evangelio, la predicación fiel del Evangelio y la oración de las iglesias a causa de él, justamente el avivamiento. Bueno, Spurgeon reconoció que en Estados Unidos había un avivamiento, ¿cierto? Esto duró en 1857 y 1860 y tuvo positivos efectos. Primeramente, aumentó el aumento de la oración y de la piedad. Spurgeon elogió la hora de reuniones de oración y cómo despertaron un nuevo fervor entre los creyentes. También él vio un incremento en la evangelización y misiones. Spurgeon apoyaba cualquier movimiento que llevara a más personas a Cristo. Conversión de muchos pecadores. Spurgeon creía que Dios podía usar estos momentos para atraer salvación. Pero sin embargo, también expresó sus preocupaciones sobre algunos aspectos del avivamiento que él estaba observando. El excesivo emocionalismo. Tenía una desconfianza de avivamientos donde la emoción dominaba sobre la verdad bíblica. El decisionismo, ¿cierto?, superficial. Criticaba métodos de los evangélicos que solamente buscaban decisión por Cristo sin una verdadera conversión, ¿cierto? Es como prácticamente
una declaración jurada, ¿cierto?, ante notario, ya soy cristiano, perfecto, bienvenido a la familia del Señor. No era así, hermano, ¿cierto? Falta de profundidad doctrinal, y eso es lo que más le afectaba, creería yo, a Spurgeon. Spurgeon le preocupaba que algunos avivamientos produjeran en los cristianos una débil doctrina, y eso efectivamente es lo que se convirtió el evangelicalismo moderno. Bueno, dentro de sus sermones dijo: no quiero un avivamiento de emociones pasajeras, sino un avivamiento que haga que los hombres amen más a Cristo y se sujeten a su verdad. Spurgeon mismo fue el instrumental de este avivamiento en Londres en la década de 1860. Esto a causa principalmente de su predicación en el tabernáculo metropolitano. Atrajo a miles de personas. Organizó reuniones de oración, evangelización que llevaron a muchas conversiones en Inglaterra. Su enfoque era de predicar con fidelidad bíblica y depender del Espíritu Santo, sin depender de técnicas emocionales, sino solo la fiel predicación del Evangelio. En Inglaterra, Spurgeon apoyó el despertar espiritual, pero insistió que fuera doctrinalmente sólido y centrado en el Señor. Charles Spurgeon, un protagonista. Y esta foto, hermanos, también importante, muy importante, de hecho, por ahí debe estar Spurgeon, yo ya lo vi, no sé si usted, véalo por mientras. Pero yo le cuento qué significa esta fotografía. Esto es una fotografía del Baptist Union of the Great Britain, que es la Unión Bautista de Gran Bretaña, ¿cierto? En 1813 fue formalizada, ¿cierto?, esta unión, con la intención, ojo y póngame mucha atención, de unir a las iglesias bautistas en Inglaterra y en Gales, tanto de tendencia general como de tendencia calvinista, ¿sí? Se enfocaba más en la unidad práctica con otras iglesias también de tinte bautistas. Educación, misiones y publicaciones, ¿cierto? La presencia de calvinistas en esta unión bautista era más dominante, eran muchos más los pastores que eran calvinistas que arminianos. Pero eso fue en los inicios, y muchos creían que podían preservar el rumbo doctrinal. Entre más calvinistas iba a haber, obviamente, había más un cuidado doctrinal donde ellos iban a tener una directriz, ¿cierto?, en su ideología. Spurgeon no vio un peligro inmediato en unirse, ya que había una noción de caridad cristiana en torno a las diferencias secundarias, como la extensión de la expiación y el libre albedrío. Siempre que la autoridad de la Escritura, la salvación por gracia y la centralidad de Cristo no se negaran. Había unidad siempre y cuando no sean liberales. O sea, aquí el tema, el escenario, hermano, era de que si tú eras liberal en ese tiempo, los conservadores históricos, protestantes históricos, iban a excluirte. ¿Te das cuenta? Porque el liberalismo estaba en su mayor apogeo aquí, estaba a flor de piel. Entonces, mientras tú no eras liberal, era bienvenido a la Unión Bautista. ¿Te das cuenta? Spurgeon siempre fue prudente con la alianza, pero no radicalmente separatista a nivel eclesial, en lo eclesial. Aceptaba la cooperación como creyentes sinceros que discriminaban en algunos puntos, sino que se comprometían con doctrinas esenciales como las primarias. Pero el hecho de que no ser liberal era un avance ya en la época tremenda, ¿cierto? Spurgeon, de hecho, perdonaba a todos los demás, menos que sean liberales. En los años 1870 y 1880, la Unión comenzó a admitir ministros y seminarios influenciados, lamentablemente, por el liberalismo teológico. Muchos no afirmaban, escuchen bien, el castigo eterno, no creían en el infierno eterno. Nosotros creemos en el infierno eterno, amén, el infierno eterno, ¿cierto? No el no me recuerdo cuál. Ese mismo, igual que el hermano Joan, delante. Sí, pero sí, muchos no afirmaban el castigo eterno, ni la inspiración plena de la Escritura, ni la divinidad plena de Cristo. Spurgeon pidió una base doctrinal clara
incluso para hacer una declaración de fe en la Unión Bautista. Pero lamentablemente fue rechazado. Esta etapa, hermanos, se conoce como el Downgrade Controversy. Y eso está justamente... ¿Se ve en la pantalla, no? Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto es una época bien difícil para Spurgeon, donde él la pasó bastante mal. La Unión Bautista estaba permitiendo en su fila a pastores y teólogos que negaban doctrinas fundamentales como la inspiración plenaria de la Escritura, la idea de Cristo y la necesidad del nuevo nacimiento. No se aplicaba medidas para excluir o corregir a quienes enseñaban estos errores. Spurgeon veía esto como una complicidad con la apostasía. Estaban bastante complicados con lo que estaba ocurriendo con la Unión Bautista. La Unión priorizaba la unidad organizacional sobre la pureza doctrinal, lo cual iba en contra de los principios de Spurgeon de la fidelidad a toda la verdad revelada en la Escritura. ¿Se dan cuenta? Spurgeon trató de persuadir una y otra vez, muy incansablemente, trató de persuadir y advertir, pero finalmente publicó la situación en medio de sus revistas, ¿cierto? Que esto ocasionó una ruptura en la Unión Bautista británico, y este artículo justamente lleva este mismo título que se llama el Downgrade, ¿cierto? La caída o la degradación. Hay bastantes sinónimos en esto. Spurgeon es un ejemplo fiel, hermanos, justamente de la doctrina que nosotros también abrazamos, que se llama la separación secundaria. Veamos qué sucedió. Spurgeon. Bueno, había bastantes puntos, hermanos, que se negaban, ¿cierto? La inspiración verbal y plenaria de la Escritura, la sustitución penal de Cristo en la cruz, o sea, la doble imputación. Muchos no la creían, y algo que tal vez uno piensa que todo evangélico cree, y hermano, no todos creen en la doble imputación. Es algo bastante técnico tal vez, pero no todos creen en la doctrina de la doble imputación. ¿Para qué decir la depravación total? Los arminianos, ¿cierto? Ellos no creen en la depravación total, sino que ellos ven que efectivamente el hombre no está depravado totalmente. Bueno, y la necesidad del nuevo nacimiento, que es la conversión, ¿cierto? Ahí cuando entramos al intelectualismo que nuevamente se cayó en ese momento. Muchos colegas, incluso algunos amigos, esto es lo peor de todo, hermano. Yo creo que aquí Spurgeon se derrumbó tanto emocionalmente como también ministerialmente. Fueron los últimos años de su vida, pero que fue traicionado, hermano, hasta por sus propios estudiantes de la College Pastor. Es bastante penoso, pero sí. Amigos pastores se opusieron públicamente a Spurgeon y lo abandonaron. Fue acusado de ser divisivo, típico, hermano, ¿cierto? Inmediatamente cuando se trata de frenar, corregir y defender la doctrina en la iglesia local, ¿cierto? Las personas que realmente quieren influenciar, ¿cierto?, en la doctrina de la iglesia, generalmente nos acusan de divisivos, que no tenemos amor, ¿cierto? Ese tipo de cosas, argumentos baratos que generalmente siempre tan románticamente se compra, ¿cierto? Pero en realidad es muy propio. Pero lo peor de todo, yo creo, hermano, que fue su hermano James Spurgeon que le dolió más. James, ¿cierto? James Spurgeon fue copastor del tabernáculo, o sea, fue el segundo al mando, hermano, de Spurgeon. O sea, cuando no estaba Spurgeon, estaba su hermano, que fue copastor. Un copastor es como un ayudante de pastor. Tal vez se ve que tiene un llamado, ¿cierto? Pero él toma la posición de segundo pastor en caso de cualquier situación. Pero cuando está el pastor, él está en segundo plano, pasa a ser como un hermano más. Y lo terrible es que James también lo traicionó. Se distanció en parte al no apoyar completamente la separación de la Unión Bautista. En octubre de 1887, Spurgeon renunció formalmente a la Unión Bautista al no ver disposición para abordar los errores doctrinales. Hermanos, no querían, ¿cierto? En esta época, no querían los bautistas de esta unión, no querían arreglar los problemas doctrinales que habían dentro de la organización.
El peso emocional de la controversia gravó su salud, al punto de que muchos consideran que el downgrade, ¿cierto? Esta degradación contribuyó en su muerte prematura en 1892 a los 57 años. La mayoría de la congregación en el tabernáculo, esto fue un tema de iglesia, esto no fue algo muy pasajero, sino que Spurgeon, siendo pastor, él representa a la iglesia local. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de la congregación apoyó a Spurgeon, lo veían bastante triste. Le dieron apoyo emocional también, porque de verdad que fue muy, muy dolorosa esta situación, porque él nunca pensó desde que las iglesias hermanas se iban a darle vuelta a la espalda. Y se la dieron fuertemente. Bueno, el tabernáculo lo apoyó, ¿cierto? Permaneciendo firme con él en su defensa de la ortodoxia. Aquí está en juego la ortodoxia, hermano. Aquí están en juego las doctrinas fundamentales en este caso, de primer orden, o sea, primarias, ¿cierto? Su editorial y publicaciones siguieron siendo fieles a la visión reformada y evangélica, hermanos. Lamentablemente, muchas iglesias, a causa de esta decadencia que tenían ciertas iglesias bautistas, permeó al punto de que desaparecieron del mapa. Y el tabernáculo metropolitano estaba peligrando en ese sentido. Si Spurgeon no hubiese golpeado la mesa, si hubiese estado tal vez con el ánimo de unidad y simplemente ser lleno de amor, de esperanza, ¿cierto? Con su otro hermano, los bautistas reformados, hubiésemos desaparecido del mapa. Aunque hubo cierta presión externa y aislamiento por parte de los otros sectores bautistas al tabernáculo, el tabernáculo mantuvo su identidad teológica y su compromiso con las doctrinas reformadas. El downgrade fue una batalla teológica espiritual. Dejó a Spurgeon agotado emocionalmente y dolido. También consolidó su legado como defensor de la verdad bíblica. El tabernáculo metropolitano salió fortalecido como una comunidad reformada, separada del liberalismo teológico, y su ejemplo influyó, hermanos, a muchos ministerios que posteriormente también abrazaron la causa de la fidelidad doctrinal. ¿Qué ocurrió finalmente con nuestro querido pastor Spurgeon? Falleció justamente a los 57 años. Joven, lamentablemente, ¿se dan cuenta? Pero esto tiene que ver también con sus batallas, hermano. Yo creo que si se hubiese cuidado, claro, con la forma de comer, con la forma de vida y lo álgido de su vida, hermano, él no estaba nunca quieto, hermano. Él estaba siempre en sermones, estaba en conferencias, estaba invitado a una iglesia, invitado a otro lugar, nunca estuvo prácticamente en casa. Finalmente la Susan quedó sola, prácticamente sola, el ministerio de Spurgeon. Ella estuvo criando a sus hijos, ¿cierto? Pero ella, como esposa de Spurgeon, prácticamente estuvo sola criándolo. Ahora ella sabía que su propio padre Robert Thompson, le dijo: te vas a casar con Spurgeon, ten cuidado, los padres siempre tienen la razón. Pero es así, hermano. Lamentablemente, bueno, en nuestro querido pastor Spurgeon lo tenemos que despedir. Esto fue lo que marcó, ¿cierto? Yo creería que el personaje que más nos extendimos, ¿cierto? Porque tenían mucho más que hablar, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta de algo, de que Spurgeon no inventó nada nuevo, no inventó la rueda. Spurgeon sencillamente sí fue un heredero, ¿cierto?, de la doctrina reformada. La doctrina que venía justamente del movimiento separatista puritano, que finalmente fue preservada en el siglo XVII con la Confesión de Fe de 1644 y posteriormente publicada la segunda versión en 1689 gracias al protagonismo de Benjamin Keach. Posteriormente a eso llegó uno elocuente, un cerebro gigante que era Don Gill, ¿cierto? Y el pastor John Gill. Y luego de esto vino alguien que también tuvo que ordenar un poco las ideas tan en la eternidad, de cierto, que analizaba Gill. Tuvo que aterrizar un poco estas doctrinas Andrew Fuller. Y todo lo que hizo Fuller, ¿cierto?, fue puesto en práctica por William Carey
en la predicación del Evangelio, en las misiones, y finalmente Spurgeon fue prácticamente un farol, ¿cierto? Justamente un farol para defender la doctrina bíblica, pero solamente, hermanos, solamente con el propósito de glorificar el nombre del Señor. Charles Spurgeon. Y así es como nosotros nos damos cuenta que hoy en día tenemos esta herencia, la herencia bautista reformada, ¿cierto? ¿Y qué hacemos nosotros hoy en día? ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son tal vez los cuidados que nosotros tenemos que tener? Yo creo que una de las lecciones que pudo haber tomado, hermano, yo acá en todo este estudio respecto a los bautistas reformados, es que jamás vamos a tener paz, hermano. Nunca. Nunca vamos a estar quietos. Y si vamos a estar quietos es porque algo está pasando. Inmediatamente le digo. Nuestras opiniones, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que llega a nuestras manos, ¿cierto? Siempre hay que filtrarlos. Porque no todo el que se dice reformado, realmente reformado. El título hoy reformado, hermano, está bastante manipulado. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque vamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras propias trincheras actual, justamente con este título de lo reformado, que hoy en día podemos darle el nombre de los nuevos calvinistas, los neocalvinistas, ¿cierto? Y este tan actual, ¿cierto? El ecumenismo reformado también le podríamos decir, que son prácticamente las trincheras que Spurgeon no vivió, porque lo que luchamos nosotros, Spurgeon no lo vivió, y lo que Spurgeon vivió, nosotros posiblemente sí estamos luchando con ello. Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto? Este personaje bastante peculiar, un gigante de la historia, ¿cierto? Y que finalmente fue solamente un ser humano que fue movido por el Señor y solamente para la gloria de nuestro Señor. Amén. ¿Dudas, consultas, preguntas?